Hola, el escritor que hoy vamos a tratar es hispanoamericano, nacido en Argentina, bastante poco conocido, aunque he de decir que es un gran escritor, Leopoldo Lugones. Poco conocido y publicitado y muy criticado, quizá por razones extraliterarias, más que por las razones literarias de suyo, o estéticas o artísticas, ¿no? Me refiero a Leopoldo Lugones, que quizá en su momento, ya hace muchos años, tuvo mucho predicamento, cierta fama, llegando hasta puestos, digamos, muy altos de lo que es el escalafón o jerarquía artística en Hispanoamérica, no tanto en Europa, aunque él también estuvo viviendo en Europa varios años, sobre todo en Francia, había visitado también España y el Mediterráneo, etcétera, etcétera, en su calidad de periodista del célebre periódico bonaerense de Buenos Aires, argentino, La Nación, eh, periódico histórico que aún sigue funcionando y en el que, por ejemplo, muchos autores españoles escribieron, quizá incluso lo más granado o un grupo muy, digamos, selecto de escritores españoles ensayistas publicaron en ese periódico, empezando eh, por la por la figura de Ramiro de Maeztu, que en muchos aspectos muestra una evolución muy similar o parecida a la de este autor, a la de Leopoldo Lugones. El libro que antes mostraba fugazmente es una antología poética, como veis, publicada en la célebre, como comentaba ya en otro vídeo, en la célebre colección austral de la editorial Espasa Calpe, que aún sigue funcionando, que aún sigue editando este tipo de libros, una, en fin, un estilo quizá más moderno, pero conservando su esencia, ¿no? La reconoceréis a esta editorial por sus portadas, sus colores, full en prosa, naranja actualmente en poesía, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que lo tiene también púrpura o un color así para teatro, por ejemplo, Luces de Bohemia. Quizá alguno de vosotros incluso tengáis libros de esta colección, ¿no? Hay de todo en esta colección. El título, dice, el catálogo bibliográfico es extenso. Y a mí personalmente, como me gustan mucho las biografías, paso cierto tiempo revisándolas, ¿no? Desde literatura española, hispanoamericana, ¿no? Como es el caso, antes o mucho antes incluso de que la editorial Sex Barral casi tuviera el monopolio de la literatura hispanoamericana con el famoso boom en los años 60, ¿no? Editorial Sex Barral que publica en español y tiene su sede en Barcelona, como sabéis, se forró y se está forrando con la literatura española y la hispanoamericana, ¿no? Bien, evidentemente este autor que es de principios del siglo XX, no pertenece de suyo a esta llamada generación del boom latinoamericano que hemos estudiado todos en los libros de texto de lengua y literatura. Yo no sé si realmente en los textos actuales, en los libros de texto, me extrañaría que estuviera presente Leopoldo Lugones, pero me alegraría que estuviera presente. Es uno de los grandes escritores hispanoamericanos. El boom hispanoamericano surgió en los años finales de los 50, en los años 60, ¿no? En fin, ¿quién no conoce a Vargas Llosa? ¿Quién no conoce al colombiano, a García Márquez? Etcétera, etcétera, ¿no? Aunque he de decir que a mí con los hispanoamericanos me pasa mucho como algo similar como con los franceses. Hay mucho, hay mucho en el mundo, digamos, literario español. eh, Hay una auténtica, digamos, muchísimo publicado de hispanoamericanos y franceses. Pero digo que ocurre algo similar entre ambos porque hay mucho y no todo es bueno. De hecho, la mayoría no es bueno. Eh, Me ocurre que mis autores favoritos, por decirlo así, de entre esa literatura hispanoamericana y de entre esa literatura francesa,
se reduce a unos pocos, ¿verdad? Y no suelen ser autores conocidos, en este caso los Paul Lugones, ¿no? Pero en el caso francés, hablaría, por ejemplo, de Théophile Gautier, de Gerard de Nerval, eh, y alguno más por ahí, Chateaubriand. Hombre, Chateaubriand es más conocido, para algunos es un escritor muy pesado, para mí me parece muy bueno, ¿no? Dentro de los actuales destaca, por ejemplo, Houellebecq, Michel Houellebecq, cuando le da por escribir bien y no copiar de la Wikipedia, ¿no? Como suele hacer, y encima cobran subvenciones del Ministerio de Cultura francés. Sea como fuere, cuando le da por escribir a Houellebecq, por ejemplo, digo, es un gran escritor, por ejemplo, en la novela Plataforma, que para mí es la mejor, ¿no? Resumiendo, de literatura hispanoamericana y francesa hay mucho, pero no todo es bueno, ¿no? Y posiblemente la mayoría de nosotros tengamos en nuestras bibliotecas personales o en las librerías, etcétera, personales, mucha literatura francesa. Repito, para mí no todo es bueno, hay mucho paja entre poco grano, quizá, ¿no? Y quizás se deba a factores también extraliterarios, a una sobredimensión o sobrevaloración, desde mi punto de vista, de la cultura francesa o la importancia excesiva, a mi modo de ver, de la cultura francesa en España o de su influencia, digamos, ¿no? Como si España no tuviera grandes escritores. O Hispanoamérica, ¿verdad? Y cuando miramos Hispanoamérica, o miran, digamos, la oligarquía cultural española, se suele centrar en escritores ya, en fin, de su propio palo extraliterario, más que literario. Leopoldo Lugones a la oligarquía cultural posiblemente no le gusta. Y sin embargo es un gran poeta y como escritor eh, extraliterario, porque escribió también cuestiones sobre política educativa, hizo, digamos, una defensa también digamos, lo que él llamó imperio jesuítico, de la Compañía de Jesús, y la expulsión de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII por los reyes regalistas españoles en España y en Hispanoamérica tuvo consecuencias objetivas, educativas nefastas para el desarrollo educativo, digamos, y de la formación profesional en España y en Hispanoamérica, ¿no? Recordamos la política de Carlos III, que ha sido siempre tan ensalzado, en este caso particular, su política fue nefasta. Luego defiende a la Compañía de Jesús, defiende también el legado griego de la cultura occidental, hasta el punto que él mantiene unas relaciones con el, digamos, con el cristianismo o con el catolicismo romano ciertamente ambiguas, no se considera de hecho católico, pero mostraba respeto por el paganismo griego. En realidad en el cristianismo, en el catolicismo romano, hay cierto contenido, además me parece muy claro, cierto paganismo, ¿no? Y esto no está entendido en clave peyorativa. Paganismo en el sentido de que cierto politeísmo ante la presencia abrumadora de santos y santas, ¿no? Que es muy numerosa, ¿no? Aquí cada uno tiene su santo de, digamos, santo de su devoción, ¿verdad? Para algunos San Pancracio, para otros San Cristóbal, para otros San Pío, ¿no? O etcétera, etcétera. Había nacido en un pueblo, Río Seco, Leopoldo Lugones, en 1874 y muere en 1938.